en colecciones como zoológicos o herbarios si es que son plantas. Las otras son las categorías de amenaza, y ustedes aquí tienen 3 categorías, siendo la más grave críticamente amenazada, luego va amenazada y luego va vulnerable. Cuando las especies no se consideran que tiene un riesgo de extinción mayor, se la clasifica en preocupación menor, y cuando no cumple ciertos criterios. Para todo esto hay una serie de criterios que tratan de ser bastante estrictos en términos de qué información puede recabarse de las especies, pero no cumplen eso como para decir que está en una categoría de amenaza, se le coloca a la especie en casi amenazada. Esta última categoría es la categoría de datos deficientes. Esta va a ser la que lastimosamente ha sido la más representativa para los reptiles del mundo, y estamos viendo que también para los de los Andes tropicales. ¿Qué es lo que está pasando? Datos deficientes quiere decir que no existe suficiente información para poder decir si una especie tiene un riesgo de extinción alto o bajo. Y eso es preocupante porque cuando las especies están en datos deficientes quiere decir que no tenemos información, y las especies probablemente podrían estar amenazadas, pero debido a la falta de información no se pueden establecer estrategias de conservación adecuadas. Para el 2008, que es este gráfico, el riesgo de extinción estimado para los diferentes grupos de vertebrados, que apenas se corta un poquito las tablas por el ancho de la proyección, pero aquí pueden ver que, miren, el grupo de vertebrados con el mayor riesgo de extinción para ese momento se estimaban que eran los anfibios. Y sabemos que existe una crisis mundial de extinción de anfibios causada por varias razones, y muchas de esas razones relacionadas con lo mismo que les está pasando a los reptiles. Pueden ver que el siguiente son los mamíferos, luego las aves, y los reptiles para ese momento se consideraban que en general como grupo no tenían un riesgo de extinción relativamente alto, y que los anfibios, los mamíferos y las aves en esos grupos eran mucho mayor. Con las primeras evaluaciones que se hicieron en el 2009 con solamente el 16% de los reptiles, se obtuvo que esta es la distribución de las especies en proporción en diferentes zonas geográficas del mundo, y pueden ver que en zonas donde existe una alta diversidad como el sudeste de Asia y aquí en Ecuador, en los bosques secos del Ecuador, es donde se concentran algunos de los grupos más amenazados en proporción de las especies por celda evaluada, celda geográfica evaluada. Y esta es las especies casi amenazadas. Miren cómo cambia bastante el patrón. En casi amenazadas se incrementa bastante en zonas como Europa, Norteamérica y el sudeste asiático. Para hacer una revisión de qué es lo que se obtuvo en datos un poco más detallados de esto, en los reptiles en general extintos